que tengo mil secretos para darte y tú tienes tanta prisa por crecer. Pies de nubes, pasos de gigante. El amor siempre fue tu idioma, no lo olvides por crecer. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro con este espacio donde conversamos y aprendemos acerca de la crianza respetuosa. Recuerde que estamos en el canal educativo siempre para aprender un poquito más acerca de estos temas, un proyecto que usted puede encontrar en redes, pero que en esta ocasión pues traemos a la televisión. Por supuesto que no estoy sola para desarrollar los temas de los que hablamos y que también usted solicita. Así que doy la bienvenida, muchísimas gracias por estar, a nuestra amiga Rosanne Castellanos. Le invito a que esté junto a nosotros hasta el final porque hoy vamos a estar hablando sobre la socialización. Hola, ¿qué tal? Encantada. Como siempre, sí. ¿Verdad? Qué bueno que nos estás acompañando. Rosanne es doctora en Ciencias Psicológicas, profesora titular de la Universidad de La Habana, específicamente, por supuesto, de su Facultad de Psicología, y además fundadora de este proyecto Crianza Respetuosa, que les repito, usted puede encontrar en redes y allí pues comunicarse directamente con las personas que lo atienden para cualquier tipo de situación. Pero un pedacito de eso ha venido a dar a la televisión, afortunadamente, para llegar a más familias. Yo se los agradezco tremendamente porque incluso ha sido una solicitud de todas las personas que están abrazando la crianza respetuosa en el proyecto y en diferentes espacios, pues lo piden, que haya mucho más programas de televisión, así que realmente muy agradecidos. Qué bien, entonces la familia, pues sin ningún problema, que sepa que también con nosotros puede contar y hacer llegar hasta acá incluso los temas que deseen que tratemos en estas conversaciones. Hoy hablamos, Rosanne, acerca de la socialización, lo habíamos prometido en el último encuentro y dijimos que era muy importante para el desarrollo de las niñas, niños e incluso de los adolescentes, las habilidades sociales en sentido general, pero específicamente, o sea, cuando hablamos de habilidades sociales y se oye muchísimo hablar acerca de socialización, los niños tienen que socializar, esta es la edad de la socialización. Cuando repetimos esto, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la socialización para que se entienda bien? Estamos hablando nada menos de que la condición fundamental que nos distingue como especie es el hecho de ser seres sociales, pero que ser un ser social no es algo con lo que nacemos exactamente, si bien venimos ya dotados biológicamente para que todo empiece a desarrollarse, hace falta una actividad que permita que se desarrolle toda esta cuestión de cómo establecer las relaciones humanas y que sean relaciones humanas satisfactorias, que no significa que siempre nos relacionamos bien con todo el mundo, pero que podamos relacionarnos bien, solucionar problemas, experimentar bienestar en las relaciones. Eso por tanto nos lleva a que desde que nace un niño ya está en un proceso de socialización, porque ese primer nicho familiar que lo recibe son los referentes primarios y van a aprender, de hecho, cómo relacionarse con el mundo y con los demás a partir de cómo se relacionan con ellos. Y si el niño recibe buen trato, va a estar predispuesto a darle buen trato a los demás y a buscar buen trato, que es algo que es muy importante, porque si no identificamos el maltrato, pues lo naturalizamos y nos conformamos con relaciones de malos tratos. Y si el niño tiene malas experiencias de malos tratos, pues va de alguna manera reproduciendo eso en cómo se relaciona, y es así como la sociedad puede ir a bien o a mal en función de cómo sean esas primeras experiencias en la familia. Y luego de ese primer periodo donde generalmente el niño está al abrigo de la familia, pues ya empieza tempranamente a entrar en contacto con el mundo. Durante la pandemia pudimos ver a través de ese acompañamiento intenso que le dimos a la familia, que los niños más pequeñitos cuando llegó pandemia, los que tenían, no el bebé de primer año de vida, que podía casi siempre estar en casa, pero ya el que estaba a partir de 2 años, que necesitaba ir conociendo el mundo, tuvo que estar 2 años recluido, y de pronto el mundo le resultó muy hostil a esos niños y empezaron a tener dificultades importantes en todo el proceso de socialización, como de asustarse mucho, no saber lidiar con nada, incluso fobias a los ruidos, a todo tipo de estímulo fuerte, porque realmente el que había cumplido bien el proceso del confinamiento en casa, pues esas fueron las consecuencias, y nos dio la medida de lo importante que es ir gradualmente saliendo al contacto con el mundo. Y no hay otra manera de entrenar la socialización que no sea
socializando. Socializando. Entonces, ese es el asunto, por eso es que es tan importante, hay que aprender muchísimas cosas en las relaciones con los otros. Cuando el niño tiene 10 años y va a consulta y el problema es muy fuerte en la falta de capacidad de socializar, se van a empezar a hacer cosas, pero es mucho más difícil que si hubo un proceso natural de estar en contacto con los demás, que hoy las familias no le están dando la suficiente importancia, hay que decirlo, a la cuestión de la socialización por diferentes razones sociológicas, por cambios sociales, le temo a la calle, a los demás, a las demás personas con quien tienen que relacionarse, o lo tengo en complementos educativos de todo tipo y te dicen, pero ahí hay otros niños, pero y siempre explico, otros niños que están aprendiendo inglés o aprendiendo artes, tal, o lo que sea. Es decir, el objetivo no es socializar, aunque hay proyectos que se apoyan más en la socialización y esos son los mejores, pero hay otros donde hay que estar callados y si hablas con el otro, pues te estás portando mal y entonces se te está impidiendo que socialice. Por ahí va el asunto. Es decir, que hay que ir al parque. Exactamente. Hay que ir a la calle. Y yo diría que hasta a la acera, como en nuestros tiempos, Sí. que las comunidades cubanas siempre fueron de lo que se llama mataperrear, como se le llamaba en nuestros tiempos, y claro, con supervisión, no es que todo el tiempo, ni con quién andas, es decir, adecuadamente, bien planteado un proceso de todos los días estar en contacto con el otro, es que vamos haciéndonos seres más sociables y más aptos para todo el reto que supone, porque aunque es nuestra condición, también es un reto estar en contacto con todo tipo de personas todo el tiempo. Tú sabes que mi hija más pequeña ahora ha debutado en este Muy proceso sociable. Sí, me del contabas. mataperreo, Me contabas, sí. a llamarle de alguna ¿Y manera. cómo le ha gustado? Pero le ha ido muy bien, sí, ¿no? Y como se ven los cambios. Exacto. Sí, porque también ella fue una niña del tiempo de la COVID y tenía 2 años, cumplió 3 en medio de la COVID, es decir que sí, Exacto. evidentemente se nota el Sabes cambio. bien Sí, el cambio pasó. sí se nota. Los abuelos a lo mejor no lo entienden tanto, pero uno que está más cerca Exacto. sí. Podríamos, Rosarne, ya que hablamos acerca de este tema, relacionándolo con mi hija que acaba de comenzar en este proceso y que antes era diferente, incluso en las relaciones con nosotros mismos en casa, podríamos hablar acerca de cuáles son las principales afectaciones, porque sé que pueden ser muchas, que provoca el hecho de no socializar. Mira, Coralia, son muchas porque al ser nuestra condición fundamental, cuando hay dificultades en la socialización, los caminos que puede tomar el nivel de afectación por donde se exprese son diferentes. Vamos a hablar de lo fundamental. Sí. Lo que más se ve tiene que ver con un malestar emocional muy grande porque el niño empieza a ser consciente de que no es exitoso en las relaciones, de que no lo entienden, de que no lo aceptan, de que no lo incluyen, de que no forma parte, y eso tiene que ver con que no logra encajar porque no tiene los mecanismos naturales para lograr encajar. Ese tipo de afectación es muy frecuente en nuestros niños hoy y va mucho a consultas, en niños que no se sienten cómodos en sus relaciones. Pero puede tener un problema anterior, que lo hemos hablado, pero que hay que decirlo también, que es más grave, que es el del sobreconsumo de pantallas, que es justamente porque desde que nacen, casi desde que nacen, unos meses después se le empiezan a poner muñequitos. ¿Y qué sucede con eso? Para que se entienda, simplemente que está faltando el adulto que está propiciando el proceso de socialización. Y esa actividad de ensimismamiento con eso que no ni se entiende todavía para un niño pequeño, lo está privando del desarrollo cerebral que surge a través de esa socialización. Entonces, esos niños están empezando a padecer trastornos generalizados del desarrollo en todas sus esferas de desarrollo, a tal punto que se le ha llamado autismo impuesto, sobreimpuesto, inducido, que no existe como trastorno, pero tiene que ver con que en el autismo la esfera fundamental que está afectada es la de la interacción social. Y en estos niños también se afecta eso, pero no porque lo traiga como una condición biológica, sino por la falta de ese otro desarrollador que es el ser humano. Entonces, ese problema lo estamos teniendo todos los días y por más que lo hablamos, lo seguimos teniendo como una cifra importante de malestar. Pero luego, el niño, te decía, lo más común es el malestar emocional en que no logro encajar, pero a veces el camino lleva a que ya el niño rehúsa de las relaciones, ya no le hace falta para sentirse bien. Ese está en un nivel de afectación mayor, porque si ya tú no lo quieres y estás cómodo sin esas relaciones, pues estás como renunciando a lo que más te va a desarrollar y aunque posiblemente el niño se sienta mejor así, van a empezar a pasarle cosas. Por ejemplo, si se va haciendo una persona fría, porque al no estar en contacto con el otro no empatizas, no sabes lo que le pasa al otro cuando tiene un malestar, y esa frialdad puede llevar al debut, por ejemplo, de lo que se le llaman las psicopatías, que son el hacerle daño a otro sin ningún tipo de afectación por eso, y de ahí vienen las desviaciones de la conducta, como son todas las conductas criminalizantes, disociales, es decir,
puede tener esa salida, pero también puede ser un niño que se va haciendo tan aislado, tan ensimismado, que también se predispone, aunque ahí hay una condición biológica, pero se puede predisponer a las esquizofrenias, por ejemplo, que tienen una base que también tiene que ver con ese niño que no está en contacto con otra, aunque ahí hay una interacción. Es decir, esa no es solo por esa cuestión, pero puede haber todo tipo de afectación. Y ojo, e insisto, el que todavía tiene malestar está mejor. El que ya rehúsa, ese le decimos en consulta, es como si fuera una tableta, como si fuera un medicamento, tiene que socializar aunque no quiera, porque si no quiere es muy mala señal. Es decir, el que tiene malestar porque quiere, pero no lo logra, ese está mejor. Pero el otro ya está en un punto donde es como si fuera un tratamiento que no podemos como familia decir, él no quiere, él está bien así, está con el celular, eso es lo que le gusta, se va a ir agravando y puede tener, de pronto sentirme cuando llego a la adolescencia que no tengo una red de amigos en un momento en que es muy importante para la conformación de la identidad, se puede convertir incluso en detonantes de mi vida no tiene sentido y salidas muy desfavorables, justo por esto que empezó porque el niño no tuvo un desarrollo de la socialización. Entonces, realmente es un tema muy sensible de cara a la afectación de la salud mental y todo lo que pueda haber detrás de eso. Por supuesto que sí. Te agradezco muchísimo que lo hayas traído hoy al programa. Vamos a hacer un alto para disfrutar de uno de nuestros videos y entonces regresamos enseguida para seguir conversando acerca de este interesante tema. ¿Te parece? De acuerdo. Ahí vamos. Trátame con cariño siempre. Tú eres mi guía. Contigo quiero crecer feliz. Eso es duro para un niño cuando el padre es quien lo maltrata, sobre todo el padre o la persona que lo está criando, que está a cargo de él. Eso queda siempre ahí. Mi mamá y mi papá llevan 42 años casados. Nunca he visto una violencia, siempre ha sido amor, siempre ha sido comprensión. Y eso mismo se lo he transmitido al niño. Nunca le tuvimos miedo a nuestros padres, de verdad. Yo te lo puedo decir así, mi hermano debe decir lo mismo, porque no sentimos miedo nunca. Éramos muchos de pasear, de que se sentaran con nosotros a ayudarnos, desde mi papá, si había que hacer la tarea de matemáticas, si había que hacer la de español. Soy lo que soy, gracias a mis padres y mi abuela que siempre me guiaron. Especialmente a mí, me hubiese afectado mucho si mis padres no me hubiesen apoyado. Pero el resto del mundo a mí no me afecta. No me afecta. Yo soy feliz, tengo todo lo que pudiera tener y dentro de ellos el amor de mi pareja, el amor de mis padres, el amor de mí. Yo crecí dándome amor a mi mamá y mi papá. Mejores padres no los quiero. La violencia no es el camino educado para que los niños crezcan así. Cometemos errores, muchas personas los cometen, pero también se puede cambiar. En nada te puedo decir que él actúa de la forma que lo criaron a él o lo que le pudieron hacer en su niñez. Él le da más que amor a sus hijas, porque ese es el recuerdo que ellos van a llevar mientras vivan. Apóyame, escúchame, Abrázame y quiéreme. Continuamos conversando hoy acerca de la importancia de la socialización, Rosagni, y como el tema es tan importante y hay tanto que decir, vamos directo al grano. Fíjate que ni te voy a presentar de nuevo, ya Bueno, ya para nos ganar conocemos. tiempo. ¿Qué debemos hacer para poder lograr esa socialización en nuestros niños y niñas? Es tan simple como socializar, es decir, no se puede adquirir de otra manera las habilidades sociales que no sea en la interacción con los demás y ojalá una interacción sistemática. Hay quien dice, el fin de semana lo llevo al parque. Cuando el fin de semana va al parque es al final de la semana, pasaron muchos días en ese espacio de socialización y además son los niños que espontáneamente aparecen ahí, probablemente, a veces en los parques de barriada suelen ir los mismos niños, pero si es la super salida, él se socializa porque va a tal parque, son niños nuevos donde el momento de interacción es muy fugaz, muy momentáneo, sirve para algo, pero el que de verdad te foguea es el de todos los días, el amiguito al lado, el del aula, que se llaman, que salen a jugar, eso es lo que hay que hacer. Que viva el barrio. Exacto. Perfectamente. Y entonces, a ver, seguimos conversando porque tengo varias preguntas aquí. ¿Qué plantea la crianza respetuosa específicamente? Porque todos lo relacionamos con este tipo de crianza acerca de la socialización. Algo que es muy importante, que es que no basta socializar, sino también que como padres los acompañemos en el proceso de aprender.
cuando estamos socializando a veces todo va bien, pero desde muy pequeño los padres te empiezan a decir, juega, pero hay una niñita que un poco que yo siento que es abusiva con ella y ella se lo permite, o ella siempre quiere dominar en el juego, o es decir, hay matices personológicos y de la relación con el otro que empiezan a darse y empieza a haber un proceso. Ese proceso tiene que ir acompañado. O por ejemplo, tienen un conflicto y de pequeño se dan golpes, se muerden, sí, claro, se hacen. Entonces hay que trabajar con eso, que esa es la diferencia que plantea la crianza respetuosa, para que aprendan, no naturalmente, solamente, esa parte es importante, pero también acompañados en qué sucedió, qué hiciste tú, qué hizo el otro, por qué no se entendieron, cómo compartir, cómo negociar, todas las habilidades. La crianza respetuosa le pide a los padres que aprovechen el tiempo fértil de crecimiento de los niños para cuando lleguen a la adultez hayan entrenado todas esas habilidades, asistidos también por los adultos. Qué bueno que dices habilidades, porque quiero que profundicemos un poquito en cuáles son las habilidades sociales, al menos las más importantes, y cómo nosotros podemos ayudar en este tema. Mira, de las más importantes, yo te diría que la empatía y la asertividad. La empatía es muy importante en la vida para todos, poder entender al otro y no entenderlo solamente cuando estamos sintonizando. Claro, ahí si yo siento lo mismo que tú sientes, lo he pasado por eso, es más fácil estar en tu lugar. Sobre todo, poder entenderlo cuando mi realidad, mi problema, como lo veo yo, no tiene nada que ver con tu problema, con tu realidad, como lo ves tú. Y poder tener la capacidad de ponerme en tu lugar, de ponerme en tus pies, como se dice, en tu piel, esa capacidad es fabulosa para todo en la vida, para establecer muy buenas relaciones, pero también para resolver problemas. Es decir, para todo, porque cuando tú entiendes al otro, las cosas fluyen mejor aún en la contradicción. Y la asertividad justamente tiene que ver con poder resolver las adversidades, los problemas, gestionar todo tipo de cosas con éxito. Es decir, hay personas que son confrontadoras, pero no son exitosos, porque las maneras que desde el punto de vista relacional tienen, le afectan el poder llegar a una feliz salida del asunto. La asertividad hace que tú defiendes tus derechos, sabes que tienes que confrontar cuando corresponde, pero tienes una habilidad de poner al otro a que te entienda y a que se solucione el problema. Y eso también es súper importante en la vida. Pero eso te decía, hay un canal natural que es que el niño socialice, pero también requiere que los vayamos apoyando en eso. Claro, la crianza tradicional no nos enseñó mucho a nosotros todas estas cosas y entonces ahora es un reto aprenderlas sobre la marcha, que por suerte hay en internet muchos materiales valiosos y diferentes cosas incluso dramatizadas y cuestiones que nos ayudan a entender el asunto para que asumamos responsablemente que nos toca aprender, mejorar nuestras relaciones y de paso poder asistirlo mejor a ellos. Yo creo que es muy importante el tema este del acompañamiento, porque ciertamente no es lo mismo el niño solo que el padre, la madre, que el adulto ahí al lado del niño. En nuestros tiempos teníamos mataperreo de barrio, pero no teníamos acompañamiento. Exacto. Y nos hicimos así un poco a la buena de Dios. Como fue sucediendo, exactamente. Ya hablamos acerca de esto, Rosarne, pero me parece que es imprescindible y quisiera utilizarlo como cierre de nuestra conversación. Cuando hay un niño que se niega a socializar, que está muy atrasado en estos procesos, que a lo mejor no se niega rotundamente, pero sabemos que tiene un atraso, ¿qué debemos hacer? Incentivar la socialización como de lugar, a ultranza. Obviamente, yo no puedo obligar a un niño a que hable con otro si no quiere, pero yo tengo que identificar, aunque sea difícil, el niño más cercano en el aula, el niño más cercano en el barrio. Y a partir de ese vínculo, que aunque sea no el gran vínculo, pero es el que tiene, empezar a propiciar que jueguen juntos, que estén en contacto, tratar de que esa interacción vaya profundizando, porque lo que sí tiene el ser humano es que cuando vence la resistencia, empieza a disfrutar el vínculo y enseguida todo eso comienza a mejorar. Entonces, a ultranza, no quedarnos en la comodidad de no le gusta. Claro. O sea, de hecho, tener la alerta. Un niño que no juega con otros, que no le interesa el juego con otro, que no le interesa socializar, aunque aparentemente esté bien, y a veces hay familias que se sienten más cómodas en que está en la casa y no está afuera, y no sé, eso no es bueno a la larga, y por tanto inquietarnos con eso y tratar de propiciar un nivel de desarrollo de la socialización. Es que todo lleva algún tipo de reto para la familia, porque si está afuera hay que cuidarlo porque está afuera, si está adentro hay que ver qué está haciendo, en fin, que de todas maneras hay que estar ahí acompañándolo. Pero que esté adentro no lo prepara para la vida suficientemente. Por supuesto. Entonces hay que acompañarlo afuera. Bueno, entonces, como dices tú, como la tableta, la socialización obligatoria ahí, y que nos lo pongamos por plan, ayudar y acompañar a nuestros niños y niñas para que después sean también mejores adolescentes, porque eso en la adolescencia no me lo imagino, la verdad.
porque por las características de la edad. A la consulta van muchos adolescentes con mucho sufrimiento porque no tuvieron un adecuado entrenamiento de las habilidades sociales, y cuando ya se les hace imprescindible para sentirse bien encajar en un grupo, no lo tienen. Les genera mucho problema entonces en esa edad. Por supuesto. Y las preguntas, que me imagino que de este tema también sean muchísimas. Es un tema que tiene muchísimas preguntas, y Luis o Susi nos traen entonces ahora la respuesta a esas preguntas más frecuentes. Hola, el día de hoy les traigo más que 2 preguntas, 2 situaciones que nos van a ayudar un poco a visibilizar qué es lo importante a la hora del desarrollo de las habilidades sociales en niños, niñas y adolescentes. La primera situación dice así: en mi barrio no hay casi niños y la oportunidad que tiene mi hijo de socializar es cuando lo llevamos al parque los fines de semana. ¿Es suficiente con esto? No, no es suficiente. El niño necesita espacios sistemáticos, dígase del día a día, pero tienen que ser espacios donde verdaderamente él esté desarrollando esas habilidades. Dígase un espacio de barrio, donde él puede interactuar con otros niños que ya conoce y que tengan una edad similar a la de él, además de que esto va a ser siempre supervisado por los adultos. Incluso pueden llegar a realizar algún manejo de alguna situación que se haya dado entre ellos de una forma, digamos, mucho más resolutiva para ellos, donde logren conectar con eso que está diciendo el adulto y generar un intercambio. En el caso de los niños que van al parque, es un intercambio muy efímero, no se logra concretar en esos vínculos y el niño necesita, a través de esa socialización, aprender a trabajar en equipo, lograr una capacidad emocional que es la empatía, que es fundamental para interactuar en sociedad, la resolución de conflictos, el manejo de la frustración, que son a la vez también componentes que tienen que ver con la parte emocional, pero también los aprendizajes, un desarrollo cognitivo que también se da a la hora de interactuar con esos otros niños en esos espacios. En el caso de que verdaderamente está muy limitado la socialización, dígase que no existen esos niños en el barrio donde él pueda interactuar, pues hay que buscar la forma de el espacio para que ellos puedan socializar. Dígase, si él tiene un amiguito en la escuela, hablar con la familia para poder llegar a la casa y que ellos estén en ese momento, o viceversa, que nuestro niño o nuestra niña pueda ir a ese otro lugar con esos otros cuidadores y tener ese espacio. Entonces es importante garantizar esto. Es verdaderamente algo imprescindible para ellos, para su desarrollo de forma general. En el caso de la segunda situación, dice así: cuando yo era niño, me enseñaron que cuando me portaba mal, me quitaban el juego con mis amigos. ¿Este modo está correcto o no? Bueno, no. El juego es algo fundamental. De hecho, es un derecho de los niños el jugar. Y además, es nuestro deber como sus cuidadores principales garantizar esos espacios de juego. Espacios que no deben limitarse ni por días, ni por meses, ni por semanas. No es adecuado para ellos porque estamos siendo un obstáculo en su desarrollo, en lo que él necesita. El juego es la mayor forma de que ellos puedan satisfacer todas esas demandas que le está dando desde su interior, desde sus necesidades psicológicas, pero también la demanda social que tenemos, lo que le exige, lo que debe hacer en cada momento. Y a través del juego él logra moldear esas situaciones, resolverlas, comprenderlas y llegar entonces a poder ajustarse a lo que corresponde en cada momento. Por eso es tan imprescindible el juego. Incluso lo que puede llegar a suceder es que el niño, debido a una consecuencia negativa, dígase, por ejemplo, en la escuela, el niño deja de copiar las clases o de hacer alguna tarea. Entonces, ese espacio que él tiene cuando llega a la casa de jugar, posiblemente se lo pierda, porque como su deber fundamental en este momento de su etapa de desarrollo es solamente estudiar, y bueno, puede ser que contribuya en algunos espacios del hogar también, pero bueno, fundamentalmente es el estudio. Tiene entonces que él buscar con el acompañamiento de un adulto
las libretas y copiar esas clases que le faltaron o hacer esas tareas que le faltaron. Y entonces él mismo se está perdiendo ese espacio de juego por eso. Pero no es que nosotros lo estemos castigando y limitándolo constantemente a que él no va a jugar. No, él se lo perdió y además fue un momento particular que yo estoy seguro que posiblemente aprenda esa lección y no lo vuelva a suceder, porque él le gusta jugar, pero sin embargo también debe cumplir con sus tareas. Eso es lo que puede llegar a suceder en un momento particular, pero hay que garantizar esos espacios de juego en los niños siempre. Entonces recuerden que Crianza Respetuosa los acompaña con mucho amor, mucha paciencia y mucha dedicación. Como de costumbre, cerramos hoy con un tema musical y con la promesa del nuevo encuentro. Rosanne, ¿de qué hablamos? De las pantallas, un tema también muy importante. Y muy relacionado con lo que conversamos hoy acerca de la socialización. Exactamente. Entonces te esperamos en una nueva emisión para conversar acerca del uso de las pantallas en nuestras niñas, niños y adolescentes. Ya tengo deseos de empezar a hablar ahora mismo, pero no. Vamos a guardarlo para la próxima. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros en esta emisión. Gracias también, familia, por acompañarnos. Recuerde que regresaremos siempre con Crianza Respetuosa. Y este es un proyecto que, como usted sabe, puede encontrar en redes, pero que afortunadamente, durante este tiempo, por el educativo, tenemos en televisión. Hasta la próxima. Porque tengo 1000 secretos para darte y tú tienes tanta prisa por crecer. Pies de nubes, pasos de gigante. El amor siempre fue tu idioma. No lo olvides por crecer. Crecer.